Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 30 de junio, en la decimotercera semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Recordamos que estamos leyendo del Misal Popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, celebramos a los santos protomártires de la Iglesia romana. Bueno, esto se refiere a los primeros mártires, ¿no? Incluso antes de San Pedro y San Pablo, que murieron en Roma, ¿no? Estos mártires, los primeros de allí, proto, que es primero, murieron unos 10 años, ¿no? Antes, y en la persecución de Nerón, quien después de incendiar Roma culpó a los cristianos, ¿no? Y muchos de ellos fueron llevados a morir eh, en el Coliseo romano, a merced, como dice el texto, de las fieras. Muy bien, vamos a la primera lectura y tenemos la lectura de la profecía de Amós. Tenemos entonces el capítulo tercero, versículos del 1 al 8, y del capítulo cuarto, versículos del 11 al 12. Bueno, Amós es uno de los profetas menores, ¿no? Muy bien, para un poco de contexto, este profeta em, ya es conocedor, ¿no? Por Dios mismo, ¿no? Que vendrá el rey de Asiria a destruir el reino del norte, o sea, Israel. Pero aquí se va a referir también a todo el pueblo de Israel, ¿no? Por haber sido infiel a la alianza, por haber roto la alianza y por haber cometido idolatría, ¿no? Bueno, nos dice entonces el profeta Amós: escuchen la palabra que el Señor ha pronunciado contra ustedes, hijos de Israel, contra toda tribu que saqué de Egipto. Solo a ustedes he escogido de entre todas las tribus de la tierra. Por eso les pediré cuentas de todas sus transgresiones. ¿Acaso dos caminan juntos sin haberse puesto de acuerdo? ¿Acaso ruge el león en la foresta si no tiene una presa? ¿Deja el cachorro oír su voz desde la guarida si no ha apresado nada? ¿Acaso cae el pájaro en la red a tierra si no hay un lazo? ¿Salta la trampa del suelo si no tiene una presa? ¿Se toca el cuerno en la ciudad sin que se estremezca la gente? ¿Sucede una desgracia en la ciudad sin que el Señor la haya causado? Bueno, todas estas preguntas y figuras retóricas, ¿no? Eh, tienen el fin de anunciar, ¿no?, que se viene un castigo por la infidelidad cometida por el pueblo de Dios. Y continúa: ciertamente nada hace el Señor sin haber revelado su designio a sus servidores, los profetas. O sea que Dios siempre comunicaba
sea bueno o sea malo, utilizando sus profetas, ¿no? Que en la mayoría de los casos, como sabemos, eh, para llamar o hacer volver al pueblo, ¿no? Al buen camino, ¿no? El pueblo los mataba para quitárselos del paso, ¿no? Bueno, y continúa. Ha rugido el león, ¿quién no temerá? No, eso se refiere al anuncio de Dios. El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Los trastorné como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y quedaron como tizón sacado del incendio. Bueno, aquí eh, dice el profeta que hará lo mismo que con Sodoma y Gomorra, ¿no? Antes, eso fue antes de la ley, pero siendo Dios el juez de todos los pueblos, ¿no? Él puede juzgar. En este caso se menciona a Sodoma y a Gomorra por el pecado cometido contra la ley natural, ¿no? Antes de que hubiera la ley de Moisés. Y les anuncia que esto mismo les va a pasar. Y continúa. Pero no se convirtieron a mí, oráculo del Señor. Por eso así voy a tratarte, Israel. Sí, así voy a tratarte. Prepárate al encuentro con tu Dios. Bueno, estas son las palabras de Amós al pueblo infiel, ¿no? O sea, lo que se venía era el exilio a manos del rey de Asiria, que ya vimos en unos pasajes anteriores, ¿no? Bueno, vamos ahora al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo número 5, cuyo responso es, Señor, guíame con tu justicia. Bueno, este salmo, que también se atribuye al rey David, está en términos de la preferencia que tiene Dios con los justos, ¿no? Con quienes obedecen la ley, quienes respetan la alianza y no la rompen, ¿no? Que obviamente eran unos pocos, como dicen los profetas, un resto de Israel. Y por ese resto, por esos pocos, Dios cumplió de todas maneras sus promesas, ¿no? Bueno, nos dice entonces el salmista, tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Bueno, aquí indirectamente habla del templo, ¿no? Sí, la presencia de Dios estaba en el templo. Y eh, este salmo se cantaba en la liturgia, especialmente en la mañana, ¿no? Con el sacrificio de la mañana, de los tres que se hacían, ¿no? Uno por la mañana, otro a mediodía y otro en la tarde, ¿no? Las 3 de la tarde, o sea, la hora nona, uno a la hora tercia, otro a la hora sexta y el tercero a la hora nona. Y continúa, detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo en tu temor. O sea que este es un judío o israelita temeroso de Dios, cumplidor.
y que obviamente es digno de entrar en el templo, ¿no? Y ofrecer los sacrificios que se hacían. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Muy bien, nos dice entonces San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. O sea, aquí se refiere a los apóstoles, ¿no? En eso se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos, que perecemos. Bueno, aquí podemos ver también que este pudo haber sido también producto del mismo Señor Jesús, ¿no? Para probarlos en su fe, eh, después de tantos milagros que hizo, ¿no? De los pasajes que hemos leído en los últimos 3 o 4 días, ¿no? Y los apóstoles, sus discípulos, entonces, eh, están despertando, y agitados, con miedo de que van a morir. Por eso les dice, Señor, sálvanos, que perecemos. Bueno, con justa razón le dicen, sálvanos, porque Él es el Salvador. Pero es el Salvador de las almas, ¿no? Las almas de la condenación eterna. Da la vida eterna. Muy bien. Y continúa. Él les dice, oso con el eh, centurión, ¿no? Con los endemoniados, con los enfermos que curó a todos los que le llevaron. Bueno, no tenían fe en este momento que él dormía, sabiendo que él podía eh, hacer los milagros, ¿no? Tanto en la tierra como en el mar. Entonces es una forma también de que ellos aprendieran esto, ¿no? En esta situación eh, de violencia de la naturaleza. Y continúa. Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Bueno, también es importante detenernos aquí un momento, ¿no? Eh, Se dice que las tormentas en el mar de Galilea son eh, bastante grandes porque está bajo el nivel del mar, ¿no? Eh, 80 o 100 metros bajo el nivel del mar. Entonces, cuando hay vientos, se encrespa bastante, ¿no? Y cae el agua sobre las naves. Entonces debió haber sido bastante abrupta, ¿no? Esta tempestad. Lo importante aquí es cuando el Señor se pone en pie, increpa a los vientos y al mar, o sea, les habla, ¿no? Les habla y al hablar sucede, obedece la naturaleza. Y por eso el resultado es instantáneo y vino una gran calma, no cualquier calma, ¿no? Una gran calma. Y el resultado, obviamente, en los apóstoles.
los hombres se decían asombrados: ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Bueno, entonces están, como les había dicho al comienzo, eh, en un proceso, ¿no? Y aquí se pregunta, a pesar de haber visto, ¿no?, todo lo que hizo, todos los milagros, durante posiblemente varios días desde que bajó del monte, después de las bienaventuranzas, ¿no? Eh, que hasta el viento y el mar lo obedecen. Aquí hay implícita la cualidad divina de quien hace que la naturaleza obedezca, ¿no? Empezarían ellos ya a entender que Jesús es Dios mismo, inicialmente aquí con este pasaje, y luego lo confirmarán, ¿no?, especialmente en Pentecostés, cuando entiendan todo lo que vivieron y todas estas señales y milagros. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.